He estado usando Tinder durante unos meses sin mucha suerte. La mayoría de mis coincidencias nunca me responden los mensajes o la conversación se apaga después de algunos intercambios. Pero luego coincidí con Dean. Su foto de perfil mostraba a un chico guapo con cálidos ojos marrones y una sonrisa amistosa. Cuando me envió un mensaje, parecía encantador y divertido. Después de charlar durante una semana, decidimos reunirnos para cenar. La cita fue muy bien. Dean era simplemente encantador en persona. Ya que estaba en el mensaje de texto, hablamos durante horas y realmente lo ocultamos antes de separarnos. Hice planes para una segunda cita más tarde esa semana. Cuando llegué a casa de la cita, no podía dejar de sonreír. Había pasado tanto tiempo desde que tuve una conexión tan fácil con alguien. En las siguientes semanas, Dee y yo tuvimos varias citas más. Caminamos por el parque, probamos nuevos restaurantes y pasamos las tardes cocinando juntos en mi departamento. Las cosas iban muy bien. Sentí que finalmente había conocido a alguien especial, pero luego comenzaron a suceder pequeñas rarezas. Un día, llegué a casa y encontré la puerta principal sin llave. Recuerdo claramente que la cerré con llave. Cuando me fui esa mañana, así que sabía que no lo había dejado desbloqueado, me encogí de hombros en ese momento, pensando que tal vez estaba equivocado. Unos días después, noté que mi gel de ducha se había movido de su lugar habitual en el organizador de la ducha. Ahora estaba en el borde de la bañera una vez más. Traté de convencerme de que lo había extraviado, pero en el fondo sabía que siempre lo guardaba en el mismo lugar. Otras cosas triviales siguieron sucediendo. Mis almohadas estaban dispuestas de manera diferente en el sofá, donde mi revista se apilaba en un nuevo orden. En los artículos de la mesa de café de mi baño o cocina desaparecían por un día o dos, y luego aparecían nuevamente en un lugar diferente. También noté ocasionalmente un olor leve pero desconocido en el apartamento, algo almizclado y terroso al principio. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas u olvidando pequeños detalles sobre dónde había colocado mis pertenencias, pero con el tiempo se hizo evidente que algunos habían estado entrando a mi casa mientras yo estaba fuera. Sospeché que podría ser Dean, ya que él era la única persona, además de mí, que había estado en mi apartamento recientemente. Una noche llegué a casa y encontré una nota escrita a mano cuidadosamente colocada sobre mi almohada que decía: «Estoy pensando en ti, no puedo esperar a volver a verte pronto. Toxo». No había dejado la nota allí. Mi corazón comenzó a acelerarse. Debe haber usado una llave de repuesto oculta que una vez le mostré para entrar mientras yo no estaba. No vi nada esa noche. A la mañana siguiente llamé inmediatamente a Dean y lo confronté sobre los robos, pero actuó sorprendido e insistió en que debía ser algún tipo de malentendido. Afirmó que nunca entraría a mi apartamento sin permiso y sugirió que debía haberlo hecho. Simplemente me olvidé de mover cosas o escribir la nota yo mismo durante los siguientes días. Dean continuó actuando con total normalidad, enviándome mensajes dulces como siempre lo había hecho. Mientras tanto, yo estaba muy nerviosa por lo que estaba pasando en mi casa. Empecé a llegar directo a casa después del trabajo en lugar de hacer recados para tratar de atrapar a Dean en el ACT si venía. También le pedí al propietario que cambiara las cerraduras. Una semana después llegué a casa y encontré un ramo de rosas rojas en la encimera de la cocina y una vela en la mesa de la cena. Para dos gestos románticos como este, me habrían emocionado antes, pero ahora me aterrorizaban. Dean había logrado entrar de nuevo de alguna manera. Lo llamé gritando que sabía que él era el que estaba haciendo todo esto y que necesitaba mantenerse alejado de mí en mi casa, pero él insistió en que lo había entendido todo mal, que nunca entraría sin mi permiso en su mente. Estas eran solo sorpresas románticas consideradas para mostrar cuánto le importaba. Sin importar lo que dijera, se negó a admitir la culpa o disculparse. Eventualmente simplemente dejé de responder a las llamadas y mensajes de texto de Dean. Cambiar la cerradura pareció funcionar por un tiempo, pero seguí paranoica de que encontraría otra forma de entrar. Apenas dormí, escuchando cualquier sonido inusual por la noche. Incluso consideré mudarme, pero la idea de pasar por la molestia y el gasto me puso ansiosa. Han pasado algunos meses desde que corté el contacto con el adolescente. Todavía verifico 2 y 3 veces que mi puerta esté cerrada. Instalé un sistema de alarma y cámaras para asegurarme de que no pueda entrar nuevamente. Dejé de usar Tinder por un tiempo, preocupada por encontrarme con otra persona como el adolescente. Con el tiempo mi ansiedad ha disminuido, pero no ha desaparecido por completo.
Todavía me siento cansado de saber que alguien pudo invadir la seguridad de mi hogar tan fácilmente, pero tengo la esperanza de que a medida que pase más tiempo, la inquietud persistente de esa experiencia se desvanezca por ahora. Mantengo mi círculo pequeño y me concentro en el cuidado personal, mientras reconstruyo una sensación de seguridad. Decidí probar Tinder nuevamente después de tomar un largo descanso. Pensé que conocer gente nueva me ayudaría a superar lo que sucedió con Tin. Sin embargo, fui súper cauteloso esta vez. No compartí fácilmente mi dirección y siempre conocí a mis matches en público primero. Si las cosas parecían progresar, eventualmente los invitaba, pero nunca por mucho tiempo. También presté mucha atención a cualquier señal de alerta. Afortunadamente, la mayoría de mis nuevos matches fueron respetuosos, pero hubo un par que me dieron malas vibras. Un chico, Alex, constantemente le hacía preguntas a Prime sobre mi horario y rutina. Decía cosas como: «Desearía poder estar allí para saludarte después del trabajo», o «Debe ser solitario volver a casa a un apartamento vacío cada noche». Su persistencia me hizo sentir incómodo, así que dejó de responder. Otro partido llamado Steve haría referencias extrañas a mi apartamento en la conversación, como apuesto a que tu sala de estar recibe una gran luz por las noches, o cómo está decorada tu habitación. Al principio, le quité importancia a su pequeña charla, pero los detalles específicos que mencionó parecían demasiada coincidencia. Cuando le pregunté cómo sabía cómo eran mis habitaciones, se retractó y afirmó que solo estaba adivinando. Después de eso corté el contacto inmediatamente. Tener esas experiencias me recordó que debía tomar precauciones hasta que realmente conociera bien a alguien, así que lo convertí en una política para mí en público durante al menos el primer mes de citas antes de invitarlos. También comencé a variar mi rutina diaria, por lo que sería difícil identificar mis patrones de ida y vuelta si tenía vibraciones extrañas nuevamente. Confié en mis instintos y no me sentí mal por coincidir. Después de aproximadamente 6 meses de citas cautelosas, finalmente conocí a alguien con quien realmente hice clic. Su nombre es Omar y es todo lo contrario de Dean. Tomamos las cosas con calma. Ni siquiera intercambiamos llaves del apartamento hasta que estuvimos juntos durante medio año. Pasamos tiempo en casa del otro. Ahora ya no siento la necesidad de guardar meticulosamente mis objetos de valor o comprobar que todas mis pertenencias estén en su lugar apropiado. Después de que él se vaya, la paranoia persistente de mi experiencia con Dean se ha ido levantando gradualmente. Es un alivio sentirme seguro de nuevo estar con Omar. Me ha demostrado que es posible encontrar a alguien respetuoso en Tinder, siempre y cuando escuches tu instinto y no ignores las señales de alerta. Me alegro de no haber dejado que un mal encuentro me amargara por completo, con las aplicaciones de citas tomando precauciones prudentes. Con tener paciencia me llevó a alguien confiable. Mis días de preocuparme constantemente por visitantes no deseados finalmente terminaron. Nunca pensé que estaría compartiendo una historia como esta, pero aquí va todo. Comencé a buscar pareja y decidí probar una nueva aplicación de citas. Ya sabes, una de esas en las que deslizas el dedo hacia la derecha si te gusta el perfil de alguien. He estado soltero por un tiempo y pensé por qué no intentarlo. Después de unos días de deslizar el dedo, coincidí con este chico llamado Jacob. Su perfil parecía bastante agradable, guapo, tiene un trabajo estable y le gustan las actividades al aire libre. Comenzamos a chatear y me pareció divertido y encantador. Después de enviarnos mensajes durante aproximadamente una semana, Jacob me preguntó si quería quedar para tomar algo. Estaba un poco nervioso, pero también emocionado, así que acepté. Decidimos encontrarnos en un elegante bar de cócteles en el centro. Pasé mucho tiempo preparándome, probándome diferentes atuendos y rehaciéndome el maquillaje cuando finalmente llegué al bar. Jacob ya estaba esperando afuera, se parecía a sus fotos, tal vez incluso mejor en persona. Era alto, con cabello oscuro y una linda sonrisa. Me saludó con un cálido abrazo y sostuvo la puerta abierta mientras entrábamos. El bar tenía un ambiente sofisticado y agradable, con iluminación de estudio y música de jazz sonando suavemente de fondo. Las paredes estaban llenas de estantes de licor colorido, botellas, y había una larga barra de mármol donde los camareros mezclaban cócteles elaborados. Jacob nos había reservado una cabina acogedora en la esquina.
lejos de las áreas más animadas. Cuando nos sentamos, Jacob me preguntó qué me gusta beber. No estaba seguro, así que sugirió que probáramos sus cócteles exclusivos. Nos pidió a ambos estas bebidas elegantes con ingredientes extraños de los que nunca había oído hablar. Cuando llegaron, parecían obras de arte, todas capas coloridas en guarniciones. Comenzamos a charlar y la conversación fluyó fácilmente. Jacob fue divertido y atento y me preguntó muchas cosas. Preguntas sobre mí y compartir historias sobre su propia vida. Trabajó en finanzas y habló sobre su trabajo, pero también mencionó que le encantaba viajar y caminar los fines de semana. Me encontré relajándome y disfrutando de su compañía a medida que avanzaba la noche. Invitamos a algunos pequeños PL para compartir un pincel elegante, una tabla de quesos, una especie de deslizadores elegantes. La comida estaba deliciosa y combinaba bien con nuestras bebidas. Me impresionó lo informado que estaba Jacob sobre el vino y los cócteles. Claramente había estado en lugares como este antes. Después de un par de horas me estaba sintiendo bastante animado y pasándolo muy bien. Fue entonces cuando Jacob sugirió que fuéramos a caminar para tomar un poco de aire fresco. Había una parte cercana que dijo que tenía una linda vista de una ciudad por la noche. Parecía una idea romántica, así que acepté. Salimos del bar, comenzamos a caminar hacia el parque. El aire de la noche se sentía bien, después del calor del bar. Jacob puso su brazo alrededor de mí mientras caminábamos y sentí un poco de emoción por su toque cuando llegamos a la entrada del parque. Dudé por un momento, se veía bastante oscuro y vacío, pero Jacob me aseguró que era seguro y que vendría aquí todo el tiempo mientras caminábamos más profundamente en el parque. Los sonidos de la ciudad se desvanecían. Estaba más tranquilo aquí, solo un susurro de hojas en nuestros pasos en el camino. Jacob señaló algunos de los árboles y flores que parecían saber muchos de los planes. Me impresionó su conocimiento. Llegamos a una pequeña colina y Jacob me llevó hasta ella. En la cima había un claro con una gran vista del horizonte de la ciudad. Todo era hermoso. Nos quedamos allí por un rato. El brazo de Jacob todavía alrededor de mí, simplemente disfrutando de la vista. Sentí una mezcla de emoción y nerviosismo por estar solo con él. Así fue cuando Jacob mencionó que tenía una sorpresa para mí. Mi corazón se agitó un poco preguntándome qué podría ser. Tal vez un beso, me pidió que cerrara los ojos. Dudé por un momento, pero me aseguró que valdría la pena en contra de mi mejor juicio. Dejé que me vendara los ojos. En el momento en que me puso la venda, todo cambió. La atmósfera romántica se desvaneció, reemplazada por un repentino escalofrío de miedo. Las manos de Jacob en mis hombros se sentían diferentes, más difícil, más, controlando su voz cuando habló sonaba más fría de alguna manera. Comencé a sentirme una sensación de hundimiento en mi estómago antes de poder decir algo o quitarme la venda. Escuché un fuerte sonido metálico, como si algo pesado cayera al suelo. Mi corazón comenzó a acelerarse en pánico. Me quité la venda. Allí en el suelo frente a mí había un gran cuchillo de cocina brillando a la luz de la luna. Miré a Jacob y vi una expresión aterradora en su rostro que nunca olvidaré. Sus ojos estaban abiertos y salvajes, su boca torcida en una sonrisa cruel. Este no era el hombre encantador con el que había estado en una cita. Este era otra persona, completamente alguien peligroso. Sin pensar, me di la vuelta y corrí tan rápido como pude. Tropecé colina abajo, ramas azotando mi cara y brazos. Podía escuchar pasos pesados detrás de mí. Acercándome de alguna manera, llegué al camino principal y corrí hacia la entrada del parque. Todo era borroso. Mientras corría, mis lumps me quemaban los pies doloridos en mis talones, pero la adrenalina pura me mantuvo en marcha. Salí del parque a la calle, mirando a mi alrededor frenéticamente. Fue entonces cuando vi a un oficial de policía patrullando al otro lado de la calle. Corrí derecho para él gritando por ayuda. El oficial inmediatamente entró en acción pidiendo refuerzos, mientras yo trataba frenéticamente de explicar lo que pasó entre gasts por aire. En cuestión de minutos llegaron más coches de policía. A los oficiales se dispersaron para buscar en el parque. Encontraron a Jacob tratando de escapar y lo arrestaron en el acto. Yo estaba temblando incontrolablemente mientras daba mi declaración a la policía. Fue entonces cuando me dijeron la impactante verdad. Jacob era en realidad un asesino en serie buscado, que había evadido ser capturado durante años. Había estado usando aplicaciones de citas para atraer víctimas, que era casi su último objetivo.
Los siguientes días fueron una mezcla de entrevistas policiales, servicios de apoyo a víctimas y tratar de procesar lo que había sucedido. Eliminé todas mis aplicaciones de citas y apenas podía dormir saltando con cada pequeño sonido. Tomó meses de terapia antes de que comenzara a sentirme algo normal. Nuevamente hablé con una amiga mía que me dijo que debería tener más cuidado al conocer extraños en línea. Me contó sobre un sitio web que solía usar cuando conoce a alguien que realmente no conoce muy bien. Me dijo que yo podría ir a un sitio llamado Circle.com, que es una herramienta increíblemente completa y práctica que le ayuda a encontrar información detallada sobre casi cualquier persona usando solo su nombre, número de teléfono, direcciones de correo electrónico, empresa y más. Imagínese desplazarse por un sitio de citas, conocer a alguien nuevo, el hombre de sus sueños y escuchar todas sus historias sobre quiénes son y el increíble trabajo corporativo que tienen, o el hecho de que desean casarse algún día y formar una familia con usted, y luego descubrir la oscura verdad de que está desempleado, tiene antecedentes penales, 3 niños y se ha divorciado 2 veces con antecedentes de violencia doméstica. El uso de Circle puede ahorrarle tiempo perdido y potencialmente salvarle la vida. Con Circle tiene acceso a una base de datos masiva que contiene cientos de millones de registros, todos disponibles al alcance de su mano. Comience con una prueba de $1 con el primer enlace en la descripción y vea lo que puede descubrir sobre alguien. Incluso puede verificar su propio nombre y ver qué información hay sobre usted. Y no se preocupe, toda la información que proporciona proviene de registros de EU, disponibles públicamente para que pueda confiar en que es confiable y legal de usar. Cuando mi madre decidió volver a salir con alguien después de su divorcio, la apoyé al 100%. Se merecía volver a ser feliz después de tantos años en un matrimonio infeliz. Al principio dudaba en probar las citas en línea, pero la animo a que le dé una oportunidad a Tinder. ¿Tuvo que perder su trabajo? La estaba enviando fuera del estado por algunas semanas, por lo que parecía la oportunidad perfecta para que volviera a sumergirse en el mundo de las citas. La ayudé a configurar su perfil deslizando el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en busca de posibles coincidencias. Ella era exigente e insistía en que solo quería algo casual después de haber estado atada durante tanto tiempo. Lo entendí completamente cuando coincidió con Gary. A primera vista parecía bastante decente, de unos 40 años, de apariencia promedio, normal, pasatiempos, pero cuando miré más de cerca, comenzó a aparecer la bandera roja. La mayoría de sus fotos parecían imágenes de archivos sacadas de Google. Su biografía era vaga y revelaba poco sobre su personalidad, y algunos de sus mensajes despertaron mis sospechas sobre sus intenciones. Le aconsejé a mi madre que fuera cautelosa, pero ella ignoró mis preocupaciones. Era una adulta y me recordó que podía cuidar de sí misma, así que hicieron planes para encontrarse cuando ella llegara a su ciudad por trabajo en contra de mi mejor juicio. Le deseé lo mejor y le dije que me enviara un mensaje de texto cuando regresara sana y salva. 4 horas después, me envió un mensaje en pánico de alguna manera. Gary había descubierto qué vuelo tomaría al día siguiente y usó esa información para buscar dónde vivía. Encontró su nombre completo y la rastreó en Facebook. Incluso encontró a mi padre en el proceso. Luego comenzaron los mensajes de acoso. Gary le dijo a mi madre que la amaba pero que no confiaba en ella. Le envió a mi padre capturas de pantalla de sus conversaciones y fotos de su cita. Estaba furioso y aterrorizado. ¿Cómo pudo The Stranger haber invadido nuestras vidas tan rápidamente? Consideramos ir a la policía, pero finalmente decidimos bloquear a Gary en todo, y esperaba que perdiera el interés durante semanas. No podía dejar de culparme a mí mismo. Yo fui quien empujó a mi madre a probar las citas en línea en primer lugar. Si hubiera mirado más de cerca el perfil de Gary, o insistido en una verificación de antecedentes. Tal vez esto podría haberse evitado, pero el daño ya estaba hecho. Mi madre estuvo conmocionada durante mucho tiempo. Después de esa noche se volvió retraída y ansiosa. Dudaba en salir de la casa sola. Me aplastó ver a la mujer fuerte y vibrante que conocía. Retirarse a sí misma por miedo a lo que pudiera pasar mientras ponía ella misma, volvió a salir con el tiempo.
el estímulo y la terapia. Mi madre ha vuelto a ser la misma de antes, pero ahora ambas somos más cautelosas con las citas en línea. Odio que el comportamiento obsesivo de ese hombre la haya hecho cuestionar su capacidad para encontrar el amor de nuevo. No lo merecía. Nadie lo merece. Sé que mi madre solo quería divertirse un poco después de sentirse abandonada y controlada durante tantos años. En cambio, tuvo una visión aterradora de los espeluznantes que se esconden detrás de perfiles de apariencia inofensiva. Deberíamos haber sido más cuidadosos, pero la culpa recae directamente sobre nosotros. Los hombros de Gary, mi madre todavía cree que hay buenos chicos por ahí que vale la pena arriesgarse. Espero que tenga razón. Sigue abierta a encontrar el amor de nuevo algún día, incluso si ya no es a través de Tinder. Su espíritu no se rompió por la obsesión perturbadora de un hombre, pero investigaré a cualquier pretendiente futuro mucho más a fondo a partir de ahora para mantenerla a salvo. Mi madre se merece lo mejor después de esa experiencia traumática. Mi M se tomó un largo descanso de las citas para centrarse en sí misma. Se reconectó con viejos amigos, viajó más por trabajo y ocio. Incluso comencé a tomar clases de arte en el centro comunitario. Me emocionó verla perseguir pasatiempos y actividades que le brindaban alegría independientemente de su estado civil. Unos meses después, tiernamente decidió darle otra oportunidad a las citas, pero insistió en un enfoque diferente. No más perfiles en línea y extraños, solo hombres recomendados por amigos y familiares que pudieran responder adecuadamente por ellos. Tuvo un puñado de citas grupales y un par de SS, siendo todo discreto y casual. Podía decir que todavía sentía que estábamos constantemente mirándonos su hombro y estremeciéndose ante cada notificación en su teléfono, pero lentamente se relajó y recuperó algo de su calidez y apertura características. No iba a dejar que el miedo gobernara su vida, incluso si eso significaba proceder con más cautela en un viaje de campamento grupal que hizo con un viejo amigo de la familia llamado Mark. Se reían de su amor compartido por las actividades al aire libre, y él la hacía reír con chistes cursis alrededor de la fogata. Swing era un completo caballero que no presionaba ni entrometía, pero parecía genuinamente interesado en conocerla mejor. Mi madre trató de no hacerse ilusiones después de todo. Apenas conocía a Mark. Más allá de breves interacciones en eventos familiares a lo largo de los años, pero la animo a seguir hablando con él, ya que vino con una referencia confiable. Comenzaron a tener más citas solo ellos dos, caminando, andando en bicicleta, visitando el mercado de agricultores. Podía ver destellos de la vieja chispa que regresaba a los ojos de mi madre. Me calentó el corazón verla salir de su caparazón y abrirse de nuevo. Por supuesto, todavía me preocupaba por ella, pero hice todo lo posible para no asfixiarla con sobreprotección. Ella era una adulta y merecía la libertad de tomar sus propias decisiones. Todo lo que podía hacer era apoyarla y brindarle un año de escucha. Si alguna vez quería hablar Mark, resultó ser un hombre genuinamente amable y considerado, todo lo contrario de los depredadores en línea. Como Gary respetó los límites de mi madre en cada paso del camino, y nunca la apresuró a nada para lo que no estaba lista. Su vínculo se profundizó lentamente a lo largo de muchas citas, llamadas telefónicas y conversaciones sinceras. Un año después de esa experiencia traumática de citas en línea, mi mamá finalmente se sintió lista para otra relación seria con Mark. La cautela y la desconfianza leve se desvanecieron a medida que él demostraba constantemente su valor a través de sus palabras y acciones. En su aniversario de 1 año, le dio un anillo de promesa, y es un símbolo de su compromiso, por supuesto. Todavía me preocupo por mi mamá. A veces nadie merece tener su sentido de seguridad y confianza tan severamente sacudidos, pero ella se niega a dejar que el miedo controle su vida o cierre su corazón a un nuevo amor. Mi mamá es valiente por exponerse nuevamente aún más. Aunque esta vez con cuidado, las citas online le trajeron más trauma que felicidad. Estoy muy orgulloso de ella por encontrar el amor de nuevo en sus propios términos. Lo hizo. Mark me recuerda que todavía hay buenas personas en este mundo sin importar cuántos pervertidos conozcas. Había coincidido con esta chica en Tinder y estaba bastante emocionado por eso. Parecía que nos llevamos bien de inmediato y pronto estábamos enviándonos mensajes de texto constantemente.
Realmente estaba sintiendo la conexión, así que seguí adelante y le pregunté si quería salir la noche siguiente. Para mi sorpresa y deleite, ella estuvo de acuerdo. No podía creer mi suerte. Unos 5 minutos después de que ella dijo que sí, se puso a hablarme con frialdad y mencionó casualmente que estaba permanentemente en silla de ruedas. No estaba muy seguro de cómo tomar esta noticia. No quería parecer un idiota cancelándole ahora, pero tampoco quería engañarla. Si esto iba a ser un problema para mí, decidí simplemente seguir la corriente y ver cómo iba la cita. Después de todo, ella parecía muy agradable hasta ahora. Una silla de ruedas no iba a cambiar eso. Pasamos el resto de la noche enviándonos mensajes de texto y luego hablando en el teléfono antes de acostarse. Ella era divertida e interesante para charlar. Tenía muchas ganas de conocerla a la mañana siguiente. Recibí una llamada temprana de ella. Me dijo que había hecho algo loco, pero no dijo qué era. Me iba a enviar una foto más tarde para mostrarme. Admito que estaba interesado. Pasaron algunas horas y luego me devolvió la llamada. Había salido y se había tatuado mi nombre en la muñeca. Me sorprendió por completo. Recién comenzamos a hablar ayer, y ahora era literalmente una parte de ella con la que hablé. Algunos amigos sobre esta chica y su impulsividad, todos estuvieron de acuerdo en que era bastante loco, aunque todos tenían curiosidad por saber qué pasaría después. Decidí ir a la cita como estaba planeado. Tenía que ver por mí mismo si este tatuaje era real. Además, parecía que realmente le gustaba, ya que estaba dispuesta a hacerse un tatuaje de mi nombre. No quería ignorarlo por completo en el camino a recogerla. Me di cuenta de que mi auto podría no acomodar fácilmente su silla de ruedas, ya que sabía que ella conducía. La llamé y le pregunté si podíamos tomar su auto en su lugar. Dijo. No hubo problema y vino a recogerme cuando se detuvo. Vi que su auto no era accesible para discapacitados en absoluto. Resulta que solo usa 2 muletas para conducir, una para la gasolina y otra para el freno. Estaba bastante nervioso por esta configuración cuando entramos en la autopista. Maniobrar a través de un tráfico como ese no parecía seguro. Fuimos a cenar y a mitad de nuestra comida recibió una llamada de su hija. Me enteré de que había dejado a su hija de 10 años sola en casa y la pobre niña estaba asustada. Sugerí que termináramos la cena y regresáramos para que pudiera estar con su hija, pero mi cita simplemente mencionó casualmente que le había dado algo a la niña para que durmiera. Así que estaba bien. Todo esto no me sentó bien en absoluto. Había planeado llevarla al cine después de la cena, pero la situación con su hija me hizo estar listo para dar por terminada la noche. En el camino de regreso a su casa, de repente me dijo que se sentía un poco tonta. Sabía que solo había tomado una copa con la cena, así que esto también era preocupante. Le pregunté si podía conducir en su lugar, pero ella se negó, escupió en el carril rápido y usó una de sus muletas para presionar aceleré más. Sinceramente pensé que no llegaría vivo a casa. Por algún milagro llegamos sanos y salvos a su casa. La llevé en silencio a la puerta y me despedí rápidamente, aliviado de haber escapado sin más incidentes. Miré su muñeca y vi mi nombre todavía allí con tinta fresca, tan loca como había sido una noche. Al menos sabía que la parte del tatuaje era real. Conduje a casa todavía incrédulo por todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Es seguro que no era lo que esperaba de una cita de Tinder, pero simplemente me alegro de haber llegado a casa en una sola pieza. Sabía que probablemente no volvería a ver a esa chica después del caos de nuestra comida juntos. Sin embargo, definitivamente fue una noche para recordar, incluso si es por todas las razones equivocadas. Las citas en línea realmente pueden ser un viaje salvaje. A veces nunca sabes a quién puedes conocer o a qué tipo de aventuras te pueden llevar. Esta fue una aventura que me dio una sensación de emoción durante bastante tiempo, mientras estaba acostado en la cama repitiendo los locos eventos en mi cabeza. Me di cuenta de que a pesar de lo absurdo de todo, había una pequeña parte de mí que tenía curiosidad por volver a verla. Supongo que las experiencias cercanas a la muerte tienen una forma de unir a las personas, pero la lógica prevaleció y sabía que seguir adelante sería imprudente. Decidí que mi mejor movimiento era simplemente estar agradecido por la historia y seguir adelante. Había muchas otras coincidencias para explorar. Al día siguiente me encontré con algunos amigos y les conté toda la loca historia. Se rieron mucho, aunque están de acuerdo en que tuve suerte de haber salido de una pieza. Teorizamos sobre lo que podría. He estado pensando en cómo actuar de esa chica de manera tan imprudente. Buscaba atención
¿Intentaba superar algunos límites? Simplemente era caótico por la emoción. Me di cuenta de que probablemente nunca sabría qué motivó realmente su comportamiento. Mi amigo me dijo que debería considerar denunciarla en Tinder antes de que vuelva a hacer algo así con otro chico, pero dudé. Sentí que no había hecho nada demasiado malicioso, solo que estaba equivocada. Tal vez realmente le gustaba y no sabía de qué otra manera demostrarlo. Decidí no denunciarla. Pensé que lo mejor que podía hacer era disuadirla gentilmente si volvía a contactarme la noche que conocí a Tapto Girl. Sin duda será una gran historia para contar mientras bebíamos con amigos durante los próximos años. Todavía recuerdo esa primera cita con Jamie como si fuera ayer. Habíamos coincidido en Tinder unas semanas antes y nos llevamos bien de inmediato. Nos enviamos mensajes cuando finalmente nos encontramos para cenar. La conversación fluyó sin esfuerzo y cerramos el restaurante hablando y riéndonos. Me fui sintiéndome como si realmente hubiera conectado con alguien especial. Jamie me envió un mensaje más tarde esa noche diciendo que había sido un momento increíble. Acepté y tengo planes de volver a vernos pronto. No sabía que ese sería el comienzo de mi pesadilla. A la mañana siguiente, paré en mi cafetería habitual de camino al trabajo mientras estaba en la fila. Escuché una voz familiar que decía mi nombre. Me di la vuelta y allí estaba Jamie actuando sorprendido de verme. Estaba un poco sorprendido, pero Jamie afirmó que solo estaba tomando un café en el área. Charlamos brevemente antes de tener que ir al trabajo. Algo sobre el encuentro se sintió extraño, pero lo ignoré más tarde esa semana mientras almorzaba cerca de mi oficina. Corrí hacia Jamie nuevamente una vez más. Jamie actuó completamente sorprendido y dijo que era solo una loca coincidencia en este punto. Mis guardias comenzaron a subir, pero Jimmy parecía tan amigable que dudé de mi instinto. En el tercer encuentro casual esa semana, supe que algo extraño estaba sucediendo. Me detuve en mi camino a casa para recoger algunas compras mientras estaba pagando. Sentí un toque en mi hombro. Dando vueltas estaba Jamie con un enorme kin. Jimmy bromeó sobre que teníamos que deténganme así, pero para entonces las banderas rojas ondeaban en mi mente. No había forma de que estas reuniones fueran por casualidad. Me convencí aún más del comportamiento perturbador de Jim. Unos días después, estaba en casa relajándome un viernes por la noche cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de Jamie preguntando qué estaba haciendo si quería reunirme más tarde. El problema era que no le había dicho a Jamie dónde vivía. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca cuando me di cuenta de que Jamie de alguna manera sabía mi dirección. Traté de no entrar en pánico y cortésmente rechacé la reunión diciendo que tenía planes esa noche. Inmediatamente bloqueé el número de Jamie y las redes sociales. Mis manos temblaron mientras me servía una copa de vino. Me dio nervios pensar que me abastecerían a la mañana siguiente. Dejé caer mi corazón. Vi que habían deslizado un sobre debajo de mi puerta adentro. Había fotos mías haciendo actividades mundanas como caminar en mi auto o recoger mi correo, pero todo lo que me sacaron de mi casa sin mi conocimiento. Jamie había encontrado una manera de acceder y violar mi privacidad. Denuncié a Jamie a la policía con las pruebas e instalé cámaras de seguridad alrededor de mi casa. Propiedad, sin embargo, durante las siguientes semanas sucedieron cosas extrañas. Los objetos se movían o desaparecían en mi casa. Se oía un crujido en mi techo o arañazos en mis puertas y ventanas a altas horas de la noche. Las llantas de mi auto estaban cortadas y dejaban mensajes amenazadores en mi contestador automático. No importaba lo que hiciera, no podía deshacerme de Jamie. La policía intentó localizar a Jamie, pero tuvo poca suerte. Me dijeron que tomara precauciones y me mantuviera alerta. Comencé a tener un bate de béisbol junto a mi cama y dormí mal, sintiéndome constantemente observado. Estaba ansioso cada vez que salía de mi casa mirando por encima del hombro a donde quiera que iba. Después de un par de meses horribles viviendo así, la media pareció detenerse de repente. La policía nunca atrapó a Jamie, pero también obtuve más señales de que estaba siendo acosado. Solo puedo esperar que Jamie finalmente se aburriera y pasara a otra pobre víctima. Todavía tengo problemas de confianza y paranoia gracias a esa coincidencia de Tinder que salió totalmente mal. Me enseñó que realmente no puedes predecir las intenciones de otra persona,
sin importar cuán encantadora pueda parecer. Soy mucho más ahora, tengo cuidado con quién dejo entrar en mi vida y en mi hogar ese sentimiento de violación se queda conmigo y me hace cuestionar si alguna vez me sentiré segura al dejar que alguien nuevo se acerque nuevamente por ahora. Mantengo mi distancia de las aplicaciones de citas, concentrándome en el cuidado personal y en reconstruir mi sentido de seguridad. Lo que me pasó es un desafortunado recordatorio de que los monstruos pueden esconderse detrás de caras bonitas y palabras halagadoras. Algunos capítulos es mejor no leerlos. Decidí buscar ayuda profesional para procesar el trauma por el que pasé. Encontré un terapeuta que se especializa en tratar a víctimas de acoso y hostigamiento durante nuestras sesiones. Me ayudó a darme cuenta de que mi experiencia con Jim no fue mi culpa. Jamie tomó la decisión inquietante de violar mis límites y nadie merece ser aterrorizado de esa manera. Mi terapeuta también me dio herramientas para manejar mi ansiedad e hipervigilancia cuando estoy en público. Trabajamos en ejercicios de pensamiento para desafiar mis miedos de que Jamie reapareciera y me lastimara nuevamente. Con el tiempo, recuperé una sensación de empoderamiento y control sobre mi vida una vez más. Me negué a dejar que las acciones de Jim dictar cómo vivía con la guía de mi terapeuta. También tomé medidas prácticas para mejorar mi seguridad en casa. Invertí en un sistema de alarma mejorado y tomé clases de defensa personal para aumentar mi confianza en la conferencia. Ella me animó a apoyarme en amigos cercanos y familiares durante este proceso de curación también. Su apoyo fue invaluable para ayudarme a superar los días más oscuros. Hoy estoy en un lugar mucho mejor gracias al apoyo profesional y mi propia fuerza interior. Todavía lucho ocasionalmente con la paranoia sobre mi seguridad, pero tengo estrategias de afrontamiento para mantenerme con los pies en la tierra. Me llevó tiempo reconstruir mi capacidad de confiar, pero ahora tengo un círculo increíble de personas amables y solidarias en mi vida. Si bien siempre puedo llevar algunas cicatrices de lo que soporto, me niego a seguir siendo una víctima. En todo caso, sobrevivir a esa terrible experiencia me dio una mayor compasión y sabiduría. Espero que al compartir mi historia pueda ayudar a otros que han sufrido un trauma similar a sentirse menos solos. Se puede encontrar la luz nuevamente incluso después de las noches más oscuras. Todavía me da escalofríos cuando pienso en esa fatídica coincidencia en Tinder. James parecía perfecto al principio. Teníamos mucho en común. La conversación fluyó sin esfuerzo. Después de algunas citas geniales, mencionó casualmente que tenía un hermano gemelo llamado John que vivía con él, y era un poco diferente. No indagué más porque la dinámica familiar puede ser complicada. El primer caso extraño ocurrió aproximadamente 3 semanas después de comenzar a salir con James. Se olvidó de mencionar un restaurante favorito suyo que literalmente habíamos discutido en nuestra última cita. Cuando le pregunté sobre el repentino lapso de memoria, James parecía confundido y negó haber tenido esa conversación en absoluto. Lo atribuía a un simple error. Unos días después, ocurrió otra cosa peculiar. James afirmó que odiaba las películas de terror, pero recordé claramente haber visto The Conjuring en nuestra noche de películas la semana anterior. Una vez más insistió en que estaba equivocado. Pensé que era extraño, pero tal vez solo le daba vergüenza admitirlo. El factor miedo. Las cosas se pusieron más raras cuando James pareció dejarme plantado para una cita para cenar. Más tarde dijo que lo habían tratado muy mal en el trabajo, pero su mensaje de texto de ese mismo día mostraba que confirmaba nuestros planes en el restaurante. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loca o si James me estaba engañando. Mi confusión alcanzó su punto máximo cuando me encontré con James en una cafetería, pero no era James en absoluto. Era su gemelo John Juane, parecía ansioso, y se alejó después de unos minutos de una pequeña charla incómoda mientras le confesaba a James al respecto. Él negó tener conocimiento del encuentro. Finalmente, la escalofriante verdad se me ocurrió de alguna manera. He estado saliendo con ambos gemelos todo este tiempo sin darme cuenta. Me engañaron y manipularon intencionalmente al cambiar de lugar en la fila. Todos los extraños lapsos de memoria y las contradicciones ahora tenían mucho sentido. Terminé de inmediato todo contacto con James y John. Bloqueé sus números y cuentas. Evité todos nuestros hangouts habituales
Me preocupaba que alguno de ellos pudiera aparecer. Me volví hipervigilante. Caminaba en una guerra solitaria por la noche. Mi confianza se hizo añicos por completo hasta el día de hoy. Todavía tengo problemas para tener citas. Analizo cada posible coincidencia. Estoy desesperado por evitar otra situación patológica. Busco moscas rojas de inmediato. Si algo parece extraño, corto el contacto. Mi Tinder es una advertencia. Nunca conozcas realmente a alguien basándote en un perfil en línea en unas pocas citas. Tómate las cosas con calma y escucha tus instintos. No ignores el comportamiento extraño o las inconsistencias y nunca desestimes el peligro potencial de involucrarte íntimamente con una persona manipuladora o deshonesta. Pueden pretender ser alguien que no son hasta que sea demasiado tarde. Mi mayor arrepentimiento es no haber detectado las señales antes de que las cosas se salieran de control. Es una experiencia aterradora de la que todavía no me he recuperado por completo, pero estoy aprendiendo lentamente. Para abrir mi corazón de nuevo, decidí intentar salir de nuevo. Aproximadamente 6 meses después del incidente, mis amigos me animaban a volver a salir diciendo que no podía permitir que una mala experiencia me impidiera encontrar el amor. Al principio dudé. Todavía estaba conmocionado por lo que pasó, pero poco a poco recuperé el coraje suficiente para descargar una aplicación de citas nuevamente. Esta vez, fui mucho más cauteloso. Mantuve todas las interacciones limitadas a la aplicación al principio. Todavía no estaba listo para conocer a nadie,